Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¿Está usted intentando seducirme? Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. La Ventana del Cine, con Carlos Marañón. Abrimos la tercera hora de La Ventana con Carlos Marañón, director de Cinemanía. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Pues muy bien, porque además me lo he pasado muy bien echando un vistazo a vuestro número de Cinemanía del mes de agosto, en el que habéis querido homenajear al cine de los 80. Sí. Y además de que os ha quedado una edición chulísima. Es que me ha parecido tan divertido que hemos dicho en el equipo. Y si pedimos a los oyentes que nos llamen al 900-100-800 y conversemos con ellos sobre cuáles han sido sus películas importantes de la década de los 80, pues eso, nos ha parecido que nos iba a quedar una cosa muy, muy divertida, así que os seguimos los pasos a Cinemanía. Nada, mil gracias, la verdad que sí, los 80... Los 90 parecía que es la década que ahora mismo está como más encima de la mesa, porque quizás son los treintañeros los que están, entre comillas, en el poder, pero yo creo que un repaso a los 80, donde además, por ejemplo, la serie Stranger Things últimamente, por ejemplo, ha sido un revival muy potente de esa cultura y de esa imagen, yo creo que es absolutamente necesario. Ya empezamos a peinar canas los que vivimos el cine de los 80, los que nacimos antes y fuimos niños o jóvenes en esa década, que yo creo que además nos ha sido mucho más fácil, y lo digo como elogio para los que después han sido cinéfilos. Creo que en los 80 nos ha sido muy fácil ser cinéfilos o ser cinemaníacos. Porque es lo que te iba a decir, ¿qué Sí. significa ser cinéfilo en esa década? Bueno, es un poco que se dieron muchas circunstancias a la vez, ¿no? Antes, por supuesto, ha habido una cultura de ir al cine, por supuesto, los 40, los 50, los 60, los 70, pero en los 80 es que además se incorporó mucho el cine en televisión, se incorporó la cultura del vídeo, la cultura del videoclub. Todo eso lo juntas y hace que surgiese además un cine en Hollywood, digamos, el cine familiar cambió por completo, se hizo un cine un poco más punzante, hubo el problema del cambio de la calificación por edades, que fue muy importante con la película, acuérdate, de los Gremlins, pues eso hizo que cambiaran el cine, dejaban ir al cine a partir de los 13 años, o sea que eso cambió una forma de ver el cine que ya tampoco ha vuelto a repetirse después. Tenemos otros tipos de cine dominante, no por hablar ahora del cine de superhéroes, por ejemplo, pero no se parece exactamente al cine que se hacía en los 80, que también había un cine, por supuesto, intelectual y había un cine artístico, que yo creo que se combinaba muy bien. Pero esa capacidad que teníamos los niños de aquella época para ver películas que probablemente no eran las adecuadas a nuestra edad. Por ejemplo, yo ahora, si llevo a mis hijos al cine, probablemente les lleve a ver las películas para ellos, porque hay cada vez más películas infantiles, hay cada vez más películas de animación, muchísimo producto pensado en los niños. En aquella época, a los niños de aquella época, si íbamos al cine con nuestros padres, y luego ya íbamos solos, nos llevaban probablemente a ver las películas que querían ver nuestros padres. Claro. Y eso te hace crecer, porque estás viendo probablemente cosas que no son las más adecuadas a tu edad y que alguna vez quizá no es lo mejor, pero sí que yo creo que te hace crecer y al cine mucho más, ¿no? Es verdad, mira, espera, que es que si hablamos de cine y de los 80 salta como un resorte nuestra jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Porque Hola, no te Pepa. quieres perder hablar del cine de los 80. No, claro, para una época para una época que conozco. Aquí quiero estar. Carlos, ¿qué Hola, tal? Pepa, ¿cómo estás? ¿Qué Bien. tal? Feliz de escucharte. Oye, pues como los oyentes nos están llamando al 900, 100, 800 y para refrescarles un poco la memoria, porque bueno, el cine de los 80 estaba decía Carlos, ir al cine con nuestros padres. A mí se me venía a la cabeza Cazafantasmas, ET, fíjate, un montón de cosas. Bueno, Indiana Jones, En busca del arca perdida. Vamos a hacer un repaso por estas películas y ahora hablamos con los oyentes que ya nos están llamando al 900, 100, 800. Vamos a hacer este repaso de la mano de nuestra compañera Paula Ramos. Si pensamos en películas de los 80, no puede faltar la que nos cuenta la historia de Karen, esa mujer que... Tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kong. Y que se enamoró perdidamente del aventurero Dennis, de la misma manera en la que poco a poco lo hicieron Harry y Sally cuando se encontraron unos años más tarde. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible. It had to be you. It had to be you. Porque tenías que ser tú, de eso no hay duda. Como tampoco la hay de que pocos profesores en la ficción hayan marcado tanto como el señor Keating, con ese... Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Los 80, la década madre de esa historia interminable que consagró el cine fantástico y nos hizo viajar de la mano del pequeño Bastian por un mundo... Que es enorme, interno, peligroso, asombroso, inolvidable. Igual de inolvidable que la oficina de los cazafantasmas y los doctores Benman, Stan y Spengler. Y la voz dijo, Zul. Cerré de golpe la puerta de la nevera y me fui. Eso fue hace 2 días y desde entonces no he vuelto a mi piso. Los electrodomésticos de Markham no suelen comportarse de esa forma. ¿Qué cree que pudo ser? Bueno, si supiera eso, no habría venido aquí. Y casi tan memorable como su icónica banda sonora, o la de Regreso al Futuro. Esa cinta que nos transportó en el tiempo de la mano de Doc y Marty McFly. Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¡Lo he enviado al futuro! 1 minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente a la 1:21 los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo. A un tiempo anterior al suyo y en el Estados Unidos de la Gran Depresión nos llevó Woody Allen con La Rosa Púrpura del Cairo. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. A la historia de la cinéfila Cecilia y su 5ª vez. Ahora estoy aquí a punto de lanzarme a un fin de semana loco en Manhattan. Señorita, veo que le encanta esta película. ¿Es a mí? Lleva aquí todo el día. La he visto antes 2 veces. ¿Me habla a mí? Sí, ha visto esta película por 5ª vez. Henry, ven aquí, rápido. He de hablar con usted. Un grito de terror que se parece al que emitió Wendy tras escuchar eso de... ¡Aquí está Jack! En ese hotel Overlook perdido en la montaña que reflejaba a su alrededor un curioso resplandor. Los 80, una década en la que a pesar de lo triste amaneció, que no fue poco. En parte, gracias a José Luis Cuerda. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Faulkner, de William Faulkner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? ¿Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner? Y también, claro, de Almodóvar y de sus mujeres al borde de un ataque de nervios. Hace meses me mudé a este ático con Iván. El mundo se hundía a mi alrededor y yo quería salvarme y salvarlo.
En 10 años caben muchos mundos, distópicos, ficticios, futuristas, como el que dibujó Ridley Scott en Blade Runner. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. También muchísimas historias que hablan, de una u otra forma, de nosotros. Es que claro, te pones a escuchar películas y a ver cómo eliges, con cuál te quedas. Es una maravilla escucharlas así, todas de golpe a mogollón. La verdad que bueno, es absolutamente evocador. Es verdad que al final, yo también, el cine que viste en esa época de tu vida es al final el que te marca mucho, pero yo también luego he descubierto muchas películas de los 80 que no pude ver en su momento. Sí. O sea, que no es solo el cine más infantil y juvenil, digamos. Obviamente, pues a mí me ha marcado En busca del arca perdida. Eso, sin duda alguna, o E.T., ¿no? Son películas que te han marcado y que te van a gustar siempre, ¿no? Porque te van a devolver a ese lugar de la infancia. Pero yo me he visto, probablemente después, no cuando era niño, todo Woody Allen. El Woody Allen de los 80 probablemente es el mejor Woody Allen. Coppola y Scorsese en los 80 estaban en su mejor momento, probablemente. Venga, ¿no? Pues elige una de las... una para empezar a comentar. Ahora escuchamos a los oyentes, pero fíjate, elige una de las 100 mejores. Pues fíjate lo poco que manda el director de Cinemanía, que la peli que más me ha marcado, y Pepa seguro que ya sabe por dónde voy, no está en la lista. Fíjate lo poco que mando, que cuando hicimos los votos, esa no la votó nadie más. A mí me marcó mucho Evasión o Victoria, que es una película, como sabéis, de un campo de concentración donde juegan un partido de fútbol, y esa película pues yo salí con los ojos como platos de ver aquello, ¿no? Jugaba Pelé y además la dirigía John Huston, era una mezcla, estaba Stallone, que también es un icono del cine de los 80, ¿no? O sea que fíjate, pero no, En busca del arca perdida probablemente es el hit comercial que más me marcó, y por decirte una de Woody Allen, yo Delitos y faltas me parece una maravilla, ¿no? ¿Y tú, Pepa? Pues claro, es que aquí pasa una cosa, y es que yo casi todas las películas de los 80 las he visto en casa después, claro. Posteriormente, porque claro, al cine no... Porque eres mucho más joven que yo, hay que decirlo ya, rápido, que la gente estaba confundida. Fue cumpliendo años, pero todavía retengo alguna juventud. Y entonces, claro, a mí quizá es verdad que E.T., claro, se ha marcado mi infancia, pues ha sido, yo creo que E.T., pero a mí me gustaría destacar, y escuchamos ahí un fragmento, Mujeres al borde de un ataque de nervios, porque ese Almodóvar de los 80, y yo creo que ha marcado una forma de ver España también, o de ver una España que pues a lo mejor en mi infancia no veías, ¿no? Y que después, cuando la descubres de adolescente, descubres una España diferente, un modo, en color, como él dice, ¿no? Claro. Y es verdad que el color es súper importante en el cine de Almodóvar, y yo creo que también en lo que fue mi despertar cinéfilo. Claro, es que Almodóvar ahí es que fue revolucionario absolutamente, porque teníamos también, por ejemplo, a José Luis García, o el cine de García Sánchez, o Víctor Erice también hace cine en los 80, o sea que José Luis Cuerda, ¿no? Claro. Pero Almodóvar sí que es verdad que supone una modernización por un estilo, o sea que el cine español también tiene unos 80 muy interesantes. Venga, vamos a escuchar a los oyentes que ya nos están llamando al 900-100-800. Cristina de Pamplona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu película de los 80? Armas de mujer. Hombre. Harrison Ford y... ¡Qué guapo! Sí, estaba muy guapo, sí, muy joven. Además, en los 80 yo te diría que Harrison Ford hizo cada año, del 80 al 90, esa década, hizo un peliculón todos los años. Porque luego estaba Indiana Jones, porque luego estaba en las de Star Wars, porque estaba también en Único Testigo, era, vamos, su década sin duda. ¿Qué es lo que te gustaba más de esta peli? Pues la banda sonora es espectacular. Carly Simon, o sea, cada vez que la oigo hasta me emociona, porque, vamos, es increíble. Y luego Melanie Griffith, me encantó mucho el papel que hacía, pues de querer tener oportunidades, el pasar de jefe a jefa y nada, y al final hasta que se busca ella la vida. Yo me acuerdo de esa peli que me marcó mucho, no sé si a Pepa se acordará, que tanto Sigourney Weaver como Melanie Griffith, que eran mujeres trabajadoras, iban con bambas, con zapatillas por la calle de la que iban al trabajo, y cuando llegaban al trabajo se ponían los tacones, los zapatos de vestir, y era una cosa que probablemente aquí todavía nos costaba llegar a eso, ¿no?
Era muy curioso. Eso sigue pasando en Washington, Sí, te digo. sí. Sí, pero vamos, la película le tengo especial cariño y recuerdo, pues porque fue la primera vez que yo fui al cine sola con un chico. Entonces, pues siempre te queda ahí el toque romántico. Es que cómo asociamos las películas a los recuerdos y a momentos vitales, es inevitable. ¿Y los Goonies, Cristina, que me han dicho que también es una de las tuyas? Sí, pues porque nada, tenía 12 años y pues nos llevaron las madres en plan cuadrilla a todos los hijos del barrio y venga, pues echaron las madres un café y allí nos dejaron metidas dentro pues la hora y pico. Sigue funcionando los Goonies con los chavales, es tremendo. Sí. Otro peliculón. Pues gracias, Cristina. Vamos a Segovia. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es ¿Qué tal se me oye? Pues muy bien. ¿Cuál es tu película de los 80? Pues cuando he llamado me he acordado de Golpe en la Pequeña China. Wow. No sé si os acordáis. Sí. Una película que empieza, parece de acción, pero luego tiene magia, ciencia ficción, tiene un poco de todo. Y luego no la he visto mucho nombrar, como que está un poco olvidada. Y a mí me parece muy buena, la verdad. Sí, es un poco de género y yo creo que el cine de género también es como los 80 el momento importante, ¿no? Con películas como la que dices, ¿no? O La Mosca, por ejemplo, yo también me acuerdo, ¿no? Son películas así. El caso es de Carpenter, vaya, que es del mismo director, de John Carpenter. Ese es Carpenter, no sabía. Fuimos a ver Cortocircuito, que salió también, 86. Es verdad. El robot número 5. Es verdad. Sí, al cine. Oyéndoos es que me estoy acordando de muchas, porque claro, uno tiene ahora 40 y tantos, entonces en esa época, 10, 11, 12, 13, te marcan más las películas, o es tu infancia. Y las recuerdas con más ilusión. Pero ese cine familiar, cariño encogido a los niños, cosas de estas. Es que de esta época es Regreso al Futuro, El Imperio contraataca, En busca del arca perdida. Claro, es que efectivamente nos marcan a todos. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a ir a Ceuta. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu película favorita de los 80? Pues yo he elegido un título de Almodóvar, pero no es Mujeres al borde, sino ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Hombre, Maravilla. Carmen Maura también, ¿no? Y Verónica Forqué. Sí, y Chulán Preave. Bueno, es que era un melodrama que sigue vigente, creo yo, y está lleno de momentos inolvidables, y ahí había neorrealismo italiano, el cine español de finales de los 50, Hitchcock incluso, y bueno, y algo que ha olvidado el cine actual español, que es hablar de nosotros mismos, porque es que muestra la vida cotidiana de un ama de casa, de su soledad, lo duro que es, y luego pues adornado con ese humor de Almodóvar, el surrealismo con el lagarto aquel convertido en testigo de un crimen, una niña con poder maltratada con poderes telequinéticos, una trama internacional con espías nazis, es que es un prodigio. Y un hueso de jamón como arma blanca. Efectivamente, que de ahí viene que hubo algo porque decían que lo había sacado de uno de los episodios de estos para televisión de Hitchcock, en la que es un hueso, no sé si era de una pata de cordero o algo de eso, y bueno, y Almodóvar pues utilizó algo tan castizo como era una pata de jamón. Pero es que la película es un prodigio, es que la ves y es que es un prodigio de inventiva y de yo qué sé, para mí es que es un clásico. Y bueno, y si me permitís, si hubiera tiempo, es que he escuchado que la televisión marcó mucho a la cinefilia. A mí es que me marcó mucho, a mí es que viviendo en Ceuta, yo era un niño algo raro, a mí no me gustaba ni Star Wars ni nada, y a mí me marcó mucho Almodóvar y Eloy de la Iglesia, el cine kinky de Eloy de la Iglesia y todas aquellas películas de los años 70 que ponían suyas en televisión, a mí me marcó. Entonces pues sí que es verdad, ¿eh? Fui a ver los Goonies al cine, pero me gustó más los Gremlins. Goonies o Gremlins, eso también era un debate. Pues muchas gracias, Rafa. Vamos a Cullera. Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es tu película de los 80 favorita? Bueno, hay cientos. Un montón, pero ¿verdad? Claro, ahora encima que las estamos recordando. La historia interminable, hombre, claro. Sí, la historia interminable y aquella forma que teníamos de ir al cine. Los domingos había cine en el pueblo de al lado, ahora esto ya no existe.
y los padres iban a comer todos juntos a alguna caseta. Soy de un pueblo pequeño y nos llevaban a todos los hijos en un 5000, a lo mejor 9 niños en un 5000, y nos dejaban en el cine, sesión continua, y veías la película una vez y otra vez y otra vez. Y La historia interminable para mí es un peliculón. También en esos momentos empezaba a gustarme la lectura. Claro. Y es un peliculón para niños y para adultos. Ahora la vuelvo a ver y sigo, desde entonces tengo 45 años, sigo escribiéndole una carta a los Reyes todos los años, pidiéndole un dragón blanco de la suerte. Y aún no me lo han traído, ¿eh? No te creas que... No pierdas la esperanza. Claro, yo creo que tienes que persistir. No. Y luego la banda sonora es maravillosa, y ese mensaje que... cuando eres niño quizá no lo ves tan fuertemente, pero si la ves de adolescente o un poco más mayor te das cuenta, ¿no? Esa nada que se va comiendo todo y que Sebastián, que el lector, o sea, que no es nadie en la trama en principio, ¿no? Puede actuar para que esa nada pare. Yo creo que tiene un mensaje social o político muy fuerte detrás y me encanta, o sea, es que me encanta. Pues justo hemos perdido a su director, a Wolfgang Petersen estos días, al director, y tienes en Stranger Things tienes un homenaje muy chulo en las últimas temporadas, o sea que ahí puedes recordar, no sé si lo has visto ya. Sí, pero no quiero hacer spoilers. Qué bien. Gracias, Mar, gracias por llamar. Con todas las sobrinas. Compartimos La historia interminable como una de las mejores películas, sin duda. Vamos a Madrid. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De camino a Madrid. De camino a Madrid. Vale. Sí. Pero ¿cuál es? Película. Eso es. ¿Cuál es la película que se te viene a la cabeza? Millones de películas, pero solamente voy a hablar de una y dos más. Blade Runner, la mejor de la ciencia ficción, la que hizo referencia después durante años en la publicidad internacional, hacían referencia siempre a la ciencia ficción de Blade Runner con Harrison Ford. Hombre, Blade Runner además es vuestro número 1. Es nuestro número 1, efectivamente. Es que el cine de género, el cine de ciencia ficción en los 80 también es tremendo, ¿no? Antes he dicho que La mosca no es de Carpenter, es de Cronenberg, perdonad que se me ha ido un poco ahí la cabeza, pero vamos, Blade Runner... Y también, Terminator, la primera, la del 84, con poco presupuesto, pero la idea era genial, entonces muy buena también. Y aprovechando lo que habéis comentado, que el cine era un descubrimiento, etcétera, etcétera, yo también utilicé el cine como descubrir y coger algo de cultura. Y entonces pongo dos películas, la de Carros de Fuego, buenísima, del 81, y la de Gandhi, para mí una histórica buenísima también. Pues muchas gracias, Javier, gracias por llamar. Carlos, ¿por qué habéis elegido Blade Runner como la número 1? Primero porque es una votación y al final la democracia gana. Pero y no gana Carlos en la votación. Está claro que mando poquísimo. Pero obviamente a mí me parece una película que ha marcado muchísimas generaciones, no en vano ha tenido un revival últimamente con la nueva versión. Creo que la posibilidad, la mejora de los efectos especiales hacía posible que uno se creyera esa ciudad posapocalíptica, ¿no? Que nos parecía tan moderna y que en realidad lo sigue siendo, aunque han pasado 40 años de ella, justo se cumplen ahora 40 años de Blade Runner, así que no sé, es una elección estupenda. Yo creo que cambió un poquito la forma de ver y nada, hemos visto cosas que no creeríais, ¿no? Es un poco el resumen de los que vivimos, ¿no? Los 80. Sí, muy bien elegido, ¿eh? Muy de acuerdo con Cinemanía, también con Carlos, pero bueno, muy bien ese número 1. Qué bien, creo que tenemos un oyente más. Carlos de Mallorca, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu película ochentera? Mi película ochentera es La decisión de Sophie. Hombre, de Meryl Streep, ¿no? La década de los 80 nos regala uno de los mejores talentos que ha habido en la pantalla como actriz, que ha creado escuela. Aparece a través de una serie de televisión que se llamaba Holocausto, y después el francotirador, pero realmente fue por el año 82 cuando sale la versión de La decisión de Sophie, que lo que la habéis visto pues entenderéis entonces por qué gana los Oscars y por qué a partir de entonces gana Oscars y Oscars y Oscars y Oscars.
Sí, la interpretación de Meryl Streep es lo que a ti te cautiva de esa película. Pues Carlos, muchísimas gracias por llamar y gracias a todos los oyentes porque creo que no han entrado todos. Carlos Marañón, se nos va el tiempo y tenemos un montón de películas. Hacer una tarde entera, claro, una ventana entera de cine de los 80. Efectivamente, es que no nos da, Pepa, no nos da. No, ventana ochentera, yo lo veo. Pepa, tú no has dicho tu favorita, di una así. Pues mira, Mujeres al borde de un ataque de nervios sería una, y a mí me gusta mucho Terciopelo azul. O sea, me encanta esa película de Lynch. Claro, déjame mencionar también Amanece, que no es poco, y nos vamos bailando con los Flashdance, que también era un peliculón de los 80. Gracias, Pepa, gracias, Carlos. A vosotros. Un besazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.